Estamos en el segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco y me dice la producción que ya hemos entablado comunicación telefónica con el doctor Félix Croux, que es el titular de la Oficina Anticorrupción. Félix, ¿cómo le va? Emiliano Villazón lo saluda en Poniendo Negro sobre Blanco. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Emiliano? Mucho gusto. Igualmente. Félix, le quiero preguntar primero, referido al tema de la Oficina Anticorrupción, y algo que están instrumentando ustedes, que es el registro de integridad y transparencia. ¿En qué consiste y a qué personas abarca? ¿Quiénes se tienen que inscribir en ese registro? El registro es en realidad una construcción colectiva con el mundo de las empresas y otros actores comunitarios que tienen relación con el Estado, básicamente relaciones de contratación y de intercambio frecuente. En realidad es el lanzamiento de la construcción de ese registro, ¿verdad? Queremos ir acordando los pasos para establecer una plataforma digital en la cual todas las empresas, básicamente, todos los que tienen por la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que establecer un programa de cumplimiento, un programa de integridad en la estructura organizacional de la empresa, puedan ir dando cuenta de los avances y los desarrollos de esos programas en tiempo real, para que luego no sea simplemente una foto, una memoria, un informe, como suele suceder para cumplir un trámite, sino que el Estado pueda tener un seguimiento de esos desarrollos, pero además, porque el espíritu no es un espíritu de fiscalización ni de control, sino de crear una comunidad público-privada para tener desarrollos más productivos de prevención de la corrupción desde la perspectiva también del management empresarial, y de socializar y compartir los desarrollos en el mundo de las empresas, y sobre todo que aquellos que tienen más facilidades para hacer esos desarrollos en su estructura organizacional, porque son empresas con más volumen, porque tienen mayor recorrido, porque tienen mayor capacidad de gerenciamiento, puedan hacer una transferencia de desarrollos y de experiencias a empresas con menos desarrollos, a empresas de la economía social, a otras que tienen menos capacidades, para efectivamente, digamos, crear un sistema comunitario, un ecosistema, lo que nos gusta llamarlo nosotros, de integridad. Esto se parte de la idea de un acuerdo sobre una modalidad de negociación entre el Estado y los privados, digamos, de transparencia, de lealtad, y por eso además incluimos en este desarrollo a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Oficina Nacional de Contrataciones, que es un actor central, ¿verdad? ¿Y qué respuesta están obteniendo de las empresas involucradas? La verdad que estamos muy satisfechos, porque nosotros, obviamente, antes de la presentación hay un recorrido de acercamientos, de preparación, de consultas, y la verdad que hemos tenido respuestas muy positivas de las cámaras, básicamente de las cámaras que nuclean a distintos sectores, cámaras internacionales inclusive, expertos en la temática. Nosotros no, por supuesto no estamos inventando nada. Estos son experiencias que ya están funcionando muy bien en México, en Colombia. Bueno, estos días Colombia está pasando por la situación que todos conocemos, pero digamos, abstrayéndonos de este presente tan duro, digamos, en este tema concreto, siguiendo algunas recomendaciones de organismos internacionales que están activando el uso de las tecnologías de la información para promover la transparencia. La experiencia de México es muy robusta. Ellos tienen algunos sistemas acordes a la escala del gran país que es, y con el intercambio comercial tan intenso con Estados Unidos por el tratado NAFTA, digamos, que impone condiciones de negociación muy específicas y enormes volúmenes de transacciones, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en relación con el organismo, digamos, de integridad de México desde hace tiempo por nuestra propia tarea, y nos pareció que era un momento de intentar emular esto en nuestro país, y estamos bien encaminados. Estamos, la verdad, con buena expectativa sobre esto. Me alegro mucho. ¿Qué resultados está arrojando la investigación por el crédito que en el año 2018 le otorgó el FMI al gobierno de Mauricio Macri, Félix? Empezó bien esto porque, usted sabe que yo tengo una política en la gestión de la Oficina Anticorrupción, que es no participar en la acción, en el litigio judicial, sí en nuestras investigaciones específicas, digamos, de orden administrativo, las que atañen, digamos, a la tarea
a la tarea particular de la oficina, pero una vez que hacemos la denuncia no seguimos en el litigio. Creemos que esa no es la tarea primordial de la oficina, pero sí en este caso, por la magnitud que tiene, la Procuración del Tesoro de la Nación, que es la cima del cuerpo de abogados del Estado, la máxima jerarquía de los abogados del Estado, se ha constituido como querellante en representación de los intereses del Estado Nacional, y el fiscal impulsó la investigación en los mismos términos de nuestra denuncia, y la jueza hizo lugar a todas las medidas que nosotros propusimos en la denuncia, y que la Procuración del Tesoro como querellante y el fiscal como representante de la sociedad acompañaron. Así que, digamos, eso es por supuesto un óptimo inicio para nosotros. Desde mi observación, ahora un tercero que observa, el pedido de los nombres de aquellos beneficiarios por esta política, digamos, de monetización en divisas de las posiciones en pesos con los bonos con los bonos, digamos, de super rentabilidad, que es lo que está cubierto por el secreto bancario. Estos quienes se beneficiaron con la compra de los dólares del FMI que todos nosotros estamos financiando con esta monstruosa deuda, ese seguro de cambio que nos colgaron a todos los argentinos, nos va a permitir conocer quiénes fueron los beneficiados y empezar a saber si fue simplemente una solidaridad de los integrantes de la Grey, de las élites, de la oligarquía financiera nacional e internacional, o si además había algún otro negocio más específico, ¿no? Sí, sin duda alguna me inclino por esta segunda opción. ¿Cuál es la postura de la Oficina Anticorrupción respecto al fideicomiso ciego que utilizó Mauricio Macri cuando era presidente? Y acá le quiero preguntar, ¿hubo irregularidades, ilícitos o delitos? Que son tres figuras diferentes. Fideicomiso ciego en nuestro sistema legal argentino no existe, digamos, es simplemente una declaración de propaganda pública. Y claro, además, bueno, la Inspección General de Justicia, hemos recibido recientemente una denuncia muy grande de la Inspección General de Justicia. Usted sabe, la Inspección General de Justicia es el órgano de contralor de las sociedades a nivel federal y en la capital federal como órgano local también. Y en ese sentido la inspección ha hecho una denuncia porque consideró que el objeto de ese contrato de fideicomiso es falso. Está haciendo presentaciones judiciales tendientes a hacer caer ese contrato por varias razones técnicas, entre ellas porque no era tan ciego el fideicomiso, se ve que espiaba el fideicomitente. Los encargados de llevarlo adelante, digamos, de administrar los fideicometidos, eran eso está prohibido por la ley, y fueron elegidos por aquel que constituyó el fideicomiso, el presidente de la nación, de modo que no eligió un organismo público, digamos, no eligió a Fideicomisos Nación, sino que constituyó una empresa para llevar adelante el fideicomiso, y además no colocó dentro del fideicomiso la totalidad de su patrimonio, sino menos de la mitad de su patrimonio, y además vimos o observó el inspector, nosotros no tenemos todavía conclusiones sobre eso, al parecer habría habido una capitalización de alguna de esas empresas con aportes de capital cuya genuinidad, digámoslo así, está en tela de juicio porque son aportes de capital hechos por su propia esposa, ¿no? Bueno, esa denuncia, en lo que a nosotros nos toca, acaba de ingresar a la oficina, estamos evaluándola en nuestras dos áreas, el área de prevención de la corrupción, el área de promoción de la integridad, que estudia las violaciones a la ley de ética pública, muy especialmente desde la perspectiva del conflicto de interés, y desde nuestra área de investigación, y análisis, que es el área que lo analiza desde la perspectiva del delito penal. Estamos recién empezando a trabajar sobre esta denuncia que yo les acabo de denunciar, que es la que hizo el Inspector General de Justicia. De eso hablamos con el doctor Ricardo Nissen hace unos días y ya voy a volver sobre el tema, pero quiero preguntarle, ¿qué pasó con los famosos 3.000 jardines de infantes que prometió construir el macrismo? Y de acuerdo a la licitación pública, solamente se contrataron 93 jardines por un costo de $62 millones, pero parece que esos jardines finalmente no se construyeron nunca. ¿Es así? Y desde el primer paso hasta el último paso, que no es el último paso que correspondía, sino el último que se dio en todo ese proceso, todo se hizo mal y muy probablemente deliberadamente mal, ¿no? Como usted dice, se trató de mucho menos, de 3.000 jardines, en una contratación con una unión transitoria de empresas
qué, y la empresa que resultó ganadora no tenía ni capacidad ni antecedentes para esto, no empezó a tiempo, el Estado no se encargó de intimarlo ni de multarlo por eso, abandonó la obra, digamos, tampoco el Estado reclamó, digamos, la continuidad de la obra, ni los multó, ni hizo nada, ni siquiera con la obra, que era vandalizada, fue abandonada, no tenían ni custodia en los lugares. Como usted sabe, una obra, si usted no la suspende y no la cuida, se roban hasta los picaportes. Eso es lo que habitualmente sucede, ¿no? Y en este caso, además, luego el Estado, inexplicablemente, ¿no? O habrá alguna explicación que tenemos que encontrar, rescindió de un modo bilateral, digamos, de común acuerdo los contratos, como si nada se debieran recíprocamente, cuando todo el mundo sabe que en este caso, bueno, el incumplidor tiene que resarcir al Estado por los daños emergentes producidos, ¿no? Hay una insatisfacción de lo acordado que produce daños al derecho a quienes iban a hacer uso de esos jardines. Y cuando la nueva gestión intentó ir a cobrar o a reclamar, se encuentra que las empresas están quebradas, la anterior gestión no se presentó a verificar los créditos. En fin, desde el primer al último eslabón de esta cadena, todo huele a una administración infiel por parte del Estado y a una estafa por parte de las empresas. Ahora hay que tirar de alguna punta que tenemos, o tendrá que tirar el fiscal y el juez, si tienen ganas de hacerlo, para ver si efectivamente hay algún hecho de colusión, ¿no? Todo parece indicar. Usted mencionó recién la denuncia que le cursó la Inspección General de Justicia, y le comento, la audiencia ya lo sabe porque lo ha escuchado, que en este programa hemos conversado unas 5 veces con el doctor Ricardo Nissen, y siempre tratamos nosotros de analizar la intencionalidad que tenía Mauricio Macri desde que incursionó en la política. A tal efecto, nosotros pusimos de relieve que Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intentó crear una Inspección General de Justicia propia, algo que no lo pudo hacer, y que en definitiva, y esto me lo dijo hace unos días Nissen, en definitiva lo que quería Mauricio Macri es transformar a nuestro país en una gran guarida fiscal. También dijo Nissen en esa conversación que, y en esto también estuvo de acuerdo la comisión de investigación de la Cámara, de la bicameral de senadores y diputados, que en definitiva era un Estado mafioso, el Estado que se construyó durante la época de Mauricio Macri. Porque si nos ponemos a ver, tenemos espionaje ilegal, tenemos corrupción por los parques eólicos, tenemos corrupción por el tema de los peajes de las autopistas, este tema de los jardines de infantes, el tema de los Panama Papers, Paradise Papers, empresas offshore, involucran al presidente y a funcionarios del gobierno anterior. ¿Cuál es y además esto que estamos hablando ahora, el tema de los jardines de infantes y el crédito del FMI? ¿Usted considera también que de manera inédita hubo del 2016 al 2019 un Estado mafioso en nuestro país? Que hay una estructura vinculada con la violencia, con la extorsión y con la violación a la ley de un modo sistemático para condicionar y digamos la política de los adversarios por fuera de las armas legítimas del debate político, eso no cabe ninguna duda. Y me parece que el Estado tuvo un rol, digamos, ver en qué se transformó la Agencia Federal de Inteligencia, como lo estamos viendo de un modo impactante, ¿no es cierto?, en la acción de la persecución de los adversarios políticos, de qué modo obró y sigue obrando el Poder Judicial, que es el capítulo que pervive, digamos, de ese sistema gangsteril. Me parece que permite conjeturar, como bien lo dice Ricardo, que nosotros llegamos a una etapa, no solo los argentinos, está claro que esto es subcontinental, ¿no? Hay que mirar Brasil sobre todo por la escala y la magnitud de ese fenómeno. Hemos ingresado en un momento en donde el ejercicio, digamos, de la potestad estatal, en realidad cuando ha sido tomado por algunos sectores del poder, y que bueno, en este caso, cuando en algunos lugares pierden, digamos, la representación política en el poder formal, siguen ejerciéndolo
desde el poder real, ¿no? Y esta es el escenario, creo yo, que atravesamos en la República Argentina hoy, y el escenario que atraviesa Bolivia, que atraviesan otros países. Digo, si me permite hacer una pequeña digresión respecto a su pregunta, hoy en Bolivia es alucinante ver cómo la OEA y su secretario general, el inefable Luis Almagro, que participó activamente, digamos, fue el patrocinante del golpe de Estado, se rasga las vestiduras y participa de foros internacionales, rompiendo con el rol que le cabe, digamos, de neutralidad como secretario general de la organización, acusando a las autoridades legítimas que pretenden enjuiciar el golpe de Estado de hacer persecución política, digamos. Estamos viendo, me parece a mí, la confrontación de los polos de poder entre las élites y los intereses del pueblo de un modo patente, sin velo. Y bueno, esto por supuesto siempre es bueno que esté toda la luz del día, pero también es cierto que estamos en una confrontación con una confrontación de una alta radicalidad y con altísimo nivel de violencia, ¿no? Exactamente, y esa violencia la puedo relacionar con dos puntos que acaba de tocar usted en su alocución. Anteriormente mencionó el tema de Colombia y ahora acaba de mencionar la participación activa que tuvo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el golpe de Bolivia, y la inacción explícita que tiene en estas violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo actualmente en Colombia. ¿Cuál es su opinión respecto a estas violaciones, doctor Félix Cross? Mire, la información que nos llega de Colombia, yo tengo además amigos en Colombia, he estado en Colombia, participé en algunas acciones en el marco del proceso de paz, digamos, convocado por el propio gobierno colombiano durante la presidencia de Juan Manuel Santos los últimos meses. Lo que estamos viendo es una masacre en Colombia. Y por supuesto, sí, con la cobertura mediática, pero además es la expresión, digamos, de hasta dónde están dispuestos a llegar las élites del poder en nuestra región, cuando se ven desafiadas siquiera por el pueblo, digamos, que no aguanta más los ajustes, ¿no? Que es lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Chile. Fíjese usted que esta es una rebelión contra un aumento de tarifas destinada a reequipar el parque de armas de una nación que está encauzada en un programa militar desmesurado desde hace 2 décadas. En Chile, un aumento de tarifas en el subte fue la gota que rebalsó el vaso. Digo, nuestros pueblos están sometidos a unos niveles de presión, de angustia, de indignidad en su vida, que es intolerable, ¿verdad? Exactamente, y siguiendo la línea de razonamiento que usted planteaba respecto al surgimiento de la radicalización de la violencia en nuestra región, yo tengo una teoría, que me imagino que no debo ser el único que participa de este pensamiento, que es la siguiente: ahora nosotros estamos asistiendo en algunos países de la región a la instrumentación de nuevas herramientas, nuevos mecanismos para imponer la ideología o los intereses del poder económico de turno. Pero cuando esos mecanismos, tales como los golpes blandos, golpes institucionales o el lawfare, no funcionan directamente, pasa lo que pasó en Bolivia, que es un golpe clásico, violento, orquestado desde las fuerzas de seguridad, o sea, tanto fuerzas armadas como policiales. Y en ese sentido le quiero preguntar, ¿cómo vivió usted, o cuál es su opinión como abogado? Yo también soy abogado y tengo la mía, respecto al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la presencialidad de las escuelas en el ámbito del AMBA. Mi opinión es que se trató de un golpe institucional y que le genera al presidente de la Nación, de una manera inédita en la historia argentina, una capitis diminutio que va a ser muy difícil de levantar. Bueno, habrá que ver quién se cayó, ¿no? Si se cayó el presidente que ha sido desafiado por la Corte Suprema, o si la Corte Suprema bajó un escalón más en este descenso, digamos, al séptimo subsuelo de su autoridad. Porque esta es una noticia en desarrollo. Dante Alighieri. Ahí lo escucho a Dante Alighieri. Sí, claro. Bueno, otro círculo del infierno, sí. El círculo no en el que están los abogados, sino en el que están los jueces. Hay que agregar un círculo más. Claro. No, pero bueno, no será el octavo no. Por ahí es el octavo. No, pero ahí donde iban los ladrones, no.
pero el tema es que el tema, mire, es que más allá de estas amargas ironías, el asunto es el siguiente. Yo creo que efectivamente se trató de... Es tan dislocado, el fallo es tan absurdo, es tan ridículo, que uno no puede calificarlo sino como un acto de campaña de Rodríguez Larreta, ¿no? Y un desafío más de la Corte que bueno, es una Corte, digamos, oligárquica, ¿no? De 5 miembros, es la Corte de la batalla de Pavón, digamos, es la Corte mitrista, decir, pequeña, que se instala cuando triunfa ese modelo de país después de todas las tensiones internas que hubieron en el siglo XIX y que acompañó, salvo brevísimas excepciones, a los poderes económicos concentrados, a las élites, a la oligarquía desde siempre, digamos. Recuerde usted que Antonio Bermejo, el juez que nombra a Quintana, presidente de la Corte, que tuvo 2 décadas y media solo, mientras el país se poblaba de inmigración, se transformaba en su estructura, digamos, de empleo y de producción, inclusive hasta las universidades iban cambiando sus métodos, solo se dedicó a defender la propiedad privada de su visión tradicional, y luego avalaron el golpe del 30 en una corte cuyo procurador era el abuelo de Rodríguez Larreta. Digo, de ahí en adelante todo fue lo mismo, y bueno, cada vez que son convocados a tener que decidir entre los intereses sociales y los intereses, digamos, concentrados, lo hacen a favor de los intereses concentrados. El fallo contra las tarifas de la Corte, digamos, de gobierno de Macri, ¿cuánto logró ponerle un freno a las tarifas? Bueno, lo saben bien los argentinos que padecieron eso y por eso no lo votaron. Ahora me parece que, permítame hacer si tenemos un minuto más. Tenemos todo el tiempo que usted quiera, no hay problema. Un repaso, bueno, si hubiera empanada sería más lindo, pero no podemos juntarnos. Mire, recién estaba repasando números, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene un descenso del 15% de los casos de contagio en niños entre 9 y 12 años. Información producida por la provincia. Por la Nación. Información producida por la Ciudad de Buenos Aires, o sea, por el propio interesado, un aumento del 16% de los casos en esa misma franja etaria. Esto es, el que fue a la escuela tuvo un ascenso igual o casi igual que el descenso que tuvo aquel que no fue a la escuela. Y aquí no se diga que los niños, acá el sistema es al revés, digamos, no es que hay porosidad en el AMBA entre la ciudad y la provincia. Los niños no van solos de la capital a la provincia, ni vienen de la provincia a la capital. Perdonen que hable de este porteño centrismo, pero este es el problema en este conglomerado de 15 millones de personas, en un 0,02% del territorio nacional, esa locura demográfica en la que vivimos los argentinos. Bueno, en este tema, lo que está mostrando esto es que efectivamente las 700.000 personas que en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón se mueven todos los días para ir a la escuela con los pibes, que esto es lo que sucede, digo, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene 7 millones de alumnos que se mueven todos los días. Si esos 7 millones de pibes no se mueven los que los van a buscar, los que los llevan, los maestros, los docentes, y eso impactó. En la Ciudad de Buenos Aires hay unos centenares de miles de alumnos en un territorio infinitamente más pequeño, lo cual hace que la cosa también se tenga otra intensidad. Hay que venir a la ciudad nada más para ver lo abigarrado que estamos respecto de inclusive el resto del área metropolitana. Entonces, vamos, ¿cómo va a decir la Corte que no hay suficiente evidencia o que es conjetural, como dice Rosenkratz, lo que ha dicho el mundo entero y lo que ha dicho la experta inglesa de la Organización Mundial de la Salud en la revista The Lancet? Hay que cerrar las escuelas cuando estamos en un pico y después se las vuelve a abrir. La propia Corte dice en el documento por el cual suspende la presencialidad que la única autoridad que tiene algo para decir sobre este tema es la autoridad sanitaria. ¿Qué saben ellos? Ahora, tras cartón para fallar, dicen en el mismo fallo, no, nosotros de esto no sabemos nada, y después opinan de lo que no saben nada. Es una locura, una locura total. Sí, discúlpeme que le interrumpa, yo leí el fallo y como abogado digo, esto es pura hojarasca, y así me expresé públicamente. Lo de Maqueda me resultó muy interesante porque Maqueda es eso que usted dice. Maqueda dice, UNICEF dio una recomendación para este año 2021 y dijo que las escuelas tienen que tener como regla la presencialidad. Y pone el mismo Maqueda dice, salvo cuando las condiciones epidemiológicas exijan la virtualidad. O sea, cuando yo leía los argumentos de Rosenkratz, de
Lorenzetti y de Maqueda, que son los que aparecen en el documento, yo pensaba que estaba asistiendo a la película de John Travolta, El niño de la burbuja, porque resulta que estos tres tipos están en la comodidad de sus hogares y deciden acerca de la presencialidad o la virtualidad. Ellos están en la virtualidad y dentro de la burbuja y dicen, bueno, nosotros queremos que ustedes se expongan a la presencialidad. Una cosa de locos. Sí, claro, claramente. Iba exactamente ahora a decirle eso, pero bueno, usted puso además el vicio lógico ese que se llama la aporía en lo interno, ¿no? Cuando uno enuncia un razonamiento, ese razonamiento lleva a una conclusión y sin embargo cuando llega a la conclusión es una conclusión distinta a la de las premisas que se plantea, porque precisamente la realidad fáctica lo llevaría a Maqueda hacia lo que plantea como excepción, no a lo que plantea como regla. Digamos, ahí está el nudo de la arbitrariedad. Pero lo otro, digamos, que desnuda además el enorme nivel de hipocresía es los 5 jueces firman con firma digital desde su casa, tienen un piso entero para ellos, digamos, más aislados no podrían estar, sin embargo, por supuesto, no van a correr riesgo y ahí siguen a pie juntillas al gobierno nacional que dicen que esa es una actividad riesgosa. Pero sin embargo, los pibes al tema, digamos, de las dificultades para que chicos chiquititos no se toquen, no toquen a los docentes. Hoy murió la tercera docente en una semana en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una muchacha joven, una vicedirectora de una escuela del barrio de Flores. La verdad que estrujaba el corazón ver ese rostro casi juvenil de una docente, digo, que dejó su vida, se contagió. ¿Y quiénes son los jueces de la Corte para decir, tráigame una prueba fehaciente que se contagió en la escuela o se contagió arriba del colectivo? Por el amor de Dios, digamos, no se va a la guerra pidiéndole pruebas de que el enemigo te va a matar. Cuando eso sucede siempre es tarde, ¿no? Claro, ¿sabe Félix Strauss qué es lo más triste de toda esta historia? Es que el presidente de la Nación, y yo lamentablemente lo tengo que decir, a pesar que desde este programa y esta radio en particular lo defendemos, pero también le tenemos que marcar cuando consideramos que comete errores, el presidente de la Nación dio lugar a todo esto al colocarse él mismo como un primer ministro, emulando lo que ha hecho Angela Merkel, pero ellos tienen un sistema parlamentario. Acá el presidente, en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, no debe pedirle facultades al Congreso cuando hay una pandemia. Eso a mi modo de ver. Y por otro lado, al otorgarle la facultad discrecional a cada uno de los jefes de las diferentes jurisdicciones, tanto gobernadores como Horacio Rodríguez Larreta en Cava, lo que hace generar situaciones tales como la que vivimos en Salta, donde no solamente los maestros se mueren por la COVID, sino que los niños se están muriendo de frío, porque en muchas escuelas, y estoy hablando de Salta capital, no hablo de parajes recónditos del interior de la provincia, en muchas escuelas los niños tienen que asistir, y como hay que ventilar las aulas, abren las aulas y los niños van a las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, a la escuela primaria acá, y se están congelando. En Salta estamos pasando el mismo frío que tienen ustedes allá. Pero está pasando lo mismo, porque el frío es el frío en todos lados. Así es. Este es el distrito más rico de la Argentina, pero bueno, nada, el frío es el frío, digo, y, claro. Y efectivamente es digamos, desde la perspectiva no de la epidemiológica, desde la perspectiva de la salud, es imposible poner un niño de primer grado, de segundo grado, a las 8 de la mañana con las ventanas abiertas, cuando aquí tenemos ahora 6 grados. Francamente, digo, yo mando a mi hija a una escuela pública, aquí en mi barrio, la llevo caminando a pocas cuadras, y la verdad que en nuestra escuela hay más del 70% de los papás que no lo estamos mandando a la escuela. Después discutiremos todo lo que haya que discutir, y lo estamos discutiendo con énfasis, le puedo asegurar. Ahora, primero la salud, ¿no? Como dice el dicho. Nosotros, la verdad que no vamos a exponer a nuestros hijos a la locura delirante y homicida de este sector de poder. Porque, digamos, doctor, yo comprendo sus objeciones y también son dificultades propias del sistema federal, ¿no? Digamos, en los países federales tenemos estas situaciones tan complejas en el ejercicio del poder, sobre todo cuando hay tensiones. Pero bueno, hay, digamos, por supuesto que hay miradas de todo tipo y todas válidas si son de buena fe y reflexivas como la suya, pero sobre cómo se llevan las cosas. Lo que quiero decir es que evidentemente lo que sucede es que es difícil ver que en algún lugar haya una oposición política de tal nivel de destrucción y de irresponsabilidad frente a la vida. Son el partido de la muerte verdaderamente, digamos.
mismo, porque uno ve cómo se comporta el Frente Amplio frente al gobierno de la calle, de la alianza, digamos, de la derecha y la ultraderecha en Uruguay, como es la que gobierna hoy. Sí. O ve inclusive la actitud, digamos, de la oposición en Chile frente, bueno, ahí cierran, digamos, no hay clases en Chile, no hay clases en Uruguay, no digamos Brasil, que bueno, vive una realidad tan singular con el gobierno de Bolsonaro, pero bueno, y la verdad es que no hay un planteo alrededor de este asunto de los niveles de mala fe, de mentiras, digamos, de perversión, creo yo, y de indolencia frente a la vida o a la muerte, como es la que vemos nosotros en la oposición política de la Argentina, digamos, realmente son aliados del virus, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene que ver con este nivel, digamos, a ver, la actitud de hoy es la actitud coherente con fusilarte en los basurales o bombardear la Plaza de Mayo, digamos, es lo mismo, es el mismo odio, el mismo odio visceral frente a los gobiernos populares que tiene la derecha en nuestro país, donde no hay alas blandas ni hay ala dura. Son blandos en la medida que le concedas todos, y si no le concedes todo, te mata por la espalda. O sea que, como corolario de nuestra charla, podemos destacar que en el 102º aniversario del natalicio de Eva Perón, la oligarquía sigue actuando de la misma manera y el gorilismo está más presente que nunca, doctor Félix Gross. Bueno, me parece que es una realidad autoevidente, ¿no? Sería bueno que los sectores populares dejen de sentir siempre que tienen que dar muestras de civilización. Ajá, eso es muy interesante y me parece que lo vamos a utilizar como título. La última, doctor, ¿son suficientes las herramientas legales con las que cuenta actualmente la Oficina Anticorrupción o a su criterio habría que modificarlas? Yo creo que la Oficina Anticorrupción debería ser modificada, y lo planteé así con el Consejo de Reforma Judicial, digamos, que convocó el presidente, que incluyó en la temática, digamos, si la oficina debía o no debía incorporarse al Ministerio Público Fiscal. De ese modo pudo entrar el tema de la Oficina Anticorrupción en ese debate que no era específico sobre la oficina, ¿no? Es un tema que viene desde la fundación. La oficina realmente es un híbrido muy extraño, que nace por el fracaso que atravesaba, digamos, había sido muerta durante el menemismo o estaba con vida vegetativa la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Ajá. Y entonces en lugar de revivirla cuando ganó la alianza, crearon la Oficina Anticorrupción en una mezcla de marketing, porque bueno, obviamente la campaña electoral de la alianza estaba muy atravesada por el tema de la corrupción menemista, y esto le permitió ganar las elecciones, y a su vez creo yo, un error, si pensamos de buena fe, un error, porque lo que debió hacerse es lo que después sucedió, que era nombrar a una persona idónea, digamos, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que luego volvió a ser, como es hoy, una unidad del Ministerio Público eficaz, o por lo menos razonablemente eficaz, en su desempeño. Ahora, la verdad que nosotros tenemos facultades, una parte de las facultades que son redundantes con la Fiscalía de Investigación Administrativa, son todas estas que yo decidí no ejercer, porque son redundantes, lo que a mí me gusta llamar, perdón la autorreferencia, de facultades parajudiciales, ¿no? Las facultades de litigio, que por supuesto abandoné a todas para todos los juicios, y las facultades de investigación, que por supuesto las seguimos manteniendo ahora, porque eso requeriría una reforma legal, y por supuesto yo no legislo, digamos, eso lo hace el Congreso y los jueces, ya sabemos, y por otro lado, porque hay investigaciones en curso que hay que hacerlas. Ahora, me parece que la oficina requiere ser racionalizada, ¿no? Que por ley sea racionalizada, que esto que yo estoy explicando como perfiles de gestión se transforme en la estructura normativa y organizacional de la oficina, que tiene una tarea específica, que es la tarea de la promoción de las políticas públicas de transparencia, en lo que nosotros empezamos esta charla hablando de eso, con el RITE, y también el tema de las declaraciones juradas, que tiene una dirección específica, que tiene un largo recorrido, profesionales muy especializados en ese tema, que funciona bien, digamos que por supuesto necesita ser fortalecida, en fin, el Estado tiene sus debilidades que viene arrastrando hace tiempo, pero que cumple su función de un modo cabal. Ahora, en la otra faceta, digamos, en donde nos parecemos a un juzgado, nos parecemos a una fiscalía, ahí no tenemos más nada que hacer.
Doctor Félix Kraus, titular de la Oficina Anticorrupción, le agradezco la deferencia de esta extensa charla y le mando un fuerte abrazo. No, yo le agradezco el interés, ha sido un gusto y bueno, espero que pronto hayamos superado esta situación tan angustiante para todos. Le mando mi saludo desde aquí, desde Buenos Aires. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.